Very Mad Blog. Los seres humanos somos animales que, a diferencia de básicamente cualquier otro organismo en la Tierra, podemos comunicarnos a la velocidad de la luz gracias a complejos sistemas de emisión de radiación electromagnética. Podemos generar energía a partir de procesos que ni siquiera podemos ver. Podemos darnos el lujo de viajar a 800 kilómetros fuera de nuestro planeta para aterrizar en otro mundo y responder las preguntas que nuestros ancestros se preguntaron por generaciones, pensando que jamás podrían responderlas. Podemos defendernos conscientemente de enemigos que miden micrómetros y estudiar objetos colosales que están a miles de años luz de distancia. Podemos estudiar objetivamente el comportamiento de la sociedad, podemos informar a la población sucesos relevantes en tiempo récord. Todo esto gracias a ingenieros, sociólogos, científicos y filósofos que trabajaron gran parte de sus vidas con el método científico y la sabiduría que este nos brinda. El día de hoy estoy con mis amigos Alan, Meno, Maya, LP y un invitado especial y profesional de la ciencia, Yoatzin, para conversar del tema que más me apasiona y las malas noticias que conciernen a este, como recortes presupuestarios que afectan la formación de científicos y la formación de ciencia, desinterés social que termina por aislar a las personas del conocimiento y aislar a las personas que se dedican a la ciencia de las que no, mala gestión por parte de dirigentes políticos que atenta contra la integridad del planeta mismo. Empezamos con una pregunta un poquito candente. ¿Creen ustedes que la ciencia y el conocimiento que esta nos da puede ser peligrosa? Y si es así, pues si podemos hacer algo para contrarrestar lo negativo que podamos sacar de ello. Adelante, amigos. Yo creo que la ciencia como herramienta, pues es un poco como todas las herramientas que hemos desarrollado nosotros como especie. Puede tener diferentes usos. Algunos pueden ser importantes, que aporten a la sociedad, y otros pueden hacer todo lo contrario. Es como un martillo. Uno lo puede ocupar para construir una casa, construir una mesa, o también lo puede utilizar para destruir muebles u otras cosas. Entonces, yo creo que claro que la ciencia puede ser peligrosa. Tenemos muchos ejemplos de los cuales deberíamos aprender sobre cómo se puede utilizar y cómo no debería de utilizarse, justo porque tiene ese gran potencial de ayudar muchísimo a la humanidad, al planeta, o de acelerar su destrucción. Pues sí, justamente creo que debemos separar como la técnica del conocimiento como tal. La ciencia como tal, por ejemplo, no podemos atribuirle a Einstein, ¿no? La bomba atómica. Pero pues sí, o sea, creo que sí debería haber regulaciones. Por ejemplo, ahorita que salió lo de Neuralink, no sé si conozcan sobre Neuralink, que son como estos electrodos que se van a insertar en el cerebro para poder, pues en un comienzo son para personas así como parapléjicas. Como tipo prótesis avanzadas, pero no sé, o sea, sí creo que sin regulaciones sí puede ser un poco peligroso. ¿Tienes miedo de que te lean la mente? Pues no como tal, pero... No sé si ustedes, chicos, conocían la historia esta de que hicieron una inteligencia artificial y la pusieron a conversar con otra inteligencia artificial, y hubo un momento en donde las dos inteligencias artificiales comenzaron a dialogar o a conversar o a ¿cómo se podría decir? Retribuir sus mensajes, porque yo no sabría si sería como tal cual hablar, ¿no? Con esa persona o con esa cosa. Pero bueno, en algún momento comienzan a comunicarse con un idioma completamente nuevo, creado a partir de todo el conocimiento que les habían dado. Entonces dio tanto miedo que las desconectaron. O sea, las inteligencias artificiales. Creo que eso me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo que en algún momento exista algo creado por la ciencia, creado por el humano, más bien, que neta rompa el paradigma de la criatura más importante o más dominante dentro del planeta. Creo que sí me da miedo un poco eso. Bueno, puedes perder el miedo porque las inteligencias artificiales no son una inteligencia real, no aprenden. Entonces, claro, es como decía Yoatzin, son una herramienta más y depende del objetivo que le demos a la herramienta. Pues sí, pero si le das capacidades de pensamiento... Pues todavía estamos muy lejos de eso, pero sí. Nos encontramos alejados, pero yo creo que sí podemos ir encaminándonos hacia la creación de inteligencia real, e incluso un estado de conciencia por parte de computadoras o
algoritmo. Ese era uno de los miedos principales de Stephen Hawking. Tengo entendido que en varias de las conferencias que daba, él estaba convencido de que en algún momento nosotros íbamos a tener la capacidad de hacer estas máquinas tan inteligentes que podrían someternos como especie, justo como propone Maya, ¿no? O sea, ser la nueva especie dominante. No estoy de acuerdo porque tendrías que programar a la inteligencia artificial para que te dominara y pues no queremos eso. Y entonces dependería de los científicos y de su moral. Pues es que no creo que sea programarla para que te domine, sino programarla para que sea igual de, no sé, capaz o racional que tú. Entonces, a darle la posibilidad de racionalizar la información que está procesando, yo creo que sí podría hasta tomar una decisión que puede tomar un humano, ¿no? Entonces, sí habría un cambio. Pon tú la película de Yo soy robot o Soy robot. Bueno, la película, pero en realidad está basada en un libro, ¿no? Sí. Muy bien. Justo en la película cuando vemos estos personajes robóticos, ¿no? Que al principio son ayudantes y tal, justo serviciales. ¿Por qué? Porque los programaron para eso, pero había un detalle, ¿no? Que se les había implantado esta madre, o la computadora, más bien se había metido como a todos los robots y les había dado la capacidad ya, sublevarse, ¿no? A las leyes de los humanos. Entonces al final éramos nosotros los esclavos, ¿no? Y eso está cabrón. Yo no diría que el ser humano es la especie dominante del planeta, ¿eh? No, ¿cuál dirías? Creo que estoy un poco discrepante con eso, porque todavía hay organismos que yo siento que no, sí, está bien, pero pues coméntenlo, pues, o sea. ¿Pero cuál sería entonces? Yo siento que es un poquito de miedo a no ser nosotros los que tenemos ese raciocinio. O sea, porque mencionas como que ellos tienen la capacidad de, según la película, la novela, pero concuerdo mucho con lo que dice Alan, o sea, no van a ser capaces de hacer algo si nosotros no se lo permitimos. Y un miedo a la ciencia, el miedo a la ciencia ha estado siempre, ¿sabes? O sea, es como un miedo a lo desconocido, a lo que no hemos descubierto, y es un miedo un tanto irracional, desde mi punto de vista, claro. Tenemos el ejemplo de las brujas, ¿no? En la antigüedad, cómo fueron las primeras alquímicas, que pues la alquimia es la pseudociencia de la química, pero pues nació de ella, y como la gente veía que estas personas hacían cosas pues raras que hacían, las quemaban, ¿no? Le tienen fobia a lo nuevo, al conocimiento científico que se tiene. Yo creo que más que miedo, lo veo como una proyección del alcance que tiene el ser humano en tanto a que puede crear, o sea, sí puede crear máquinas que igualen la capacidad de raciocinio, insisto. Yo sí creo que es posible, igual y me estoy llevando mucho por la ciencia ficción. Sin embargo, siempre he pensado que la ciencia ficción es solo pues una suposición o un acercamiento pues muy viable, ¿no? A lo que el ser humano puede crear. Y no es que exista un miedo literal, sino que sé que es tanta la capacidad de los humanos en poder descubrir cosas a partir de la ciencia, que no dudaría en ningún momento, pensando también en lo ambicioso que es el ser humano, muy ambicioso, muy inteligente quizás, muy hábil para la ciencia, ¿no? Específicamente para la computación o programación, no sé, sí sea capaz de crear un algo, lo que sea, que iguale mínimo la capacidad del ser humano de tomar decisiones, procesar información, discernir entre si es bueno moralmente hablando dentro de una sociedad, ¿no? O sea, yo sí lo creo, amigos, o sea, más que sea un pedo de no creo que se rebelen contra nosotros, pues no se trata de que se rebelen contra nosotros porque alguien programó que se rebelaran, sino que si les estamos dando la capacidad a la ciencia de pensar, ¿no? Dejémoslo ahí, o sea, de procesar la información, igual y no pensar, procesar la información de una manera similar a nosotros. Yo no dudo que en algún momento podamos sentarnos a conversar con Robotina 1, güey, que es la ama de llaves de la casa, ¿sabes? Pensando un poquito en el comentario de Maya,
y también un poco con lo que está, con la idea de Alan. Sí es muy cierto de que no sería programar una máquina o una inteligencia artificial con la capacidad de que nos pueda dominar, ¿no? Pero los algoritmos que se están haciendo ahorita, muchas veces, y esto es 100% real, aunque yo no soy experto en computación, sí sé que cada vez entendemos menos cómo funciona, porque se está haciendo un proceso de selección básicamente aleatorio, y cuando se intenta hacer lo que se conoce como ingeniería reversa para determinar cómo es que funciona un algoritmo también, la verdad es que no se puede entender ya, o no, nosotros no podemos entender cómo es que funciona. Entonces, eso, obviamente ya también alimentando un poco lo de la ciencia ficción y un poco la paranoia que tenía Stephen Hawking, eso podría estar albergando una conciencia latente que se esté desarrollando con el tiempo y que nosotros no podríamos detenerla porque no entenderíamos que se está desarrollando hasta que quizás sea demasiado tarde. No sé si me estoy explicando, pero básicamente sí. Ya no entendemos cómo estamos programando nuestros algoritmos porque ya no los estamos programando nosotros directamente. Se utilizan patrones muy similares a los que ocurren en la selección natural, así la de Darwin, pero con evaluaciones y con reciclaje de código y con un procesamiento de información masivo que el Internet ha hecho capaz. Entonces, este no es el tema de este podcast, claro, pero sí es algo muy interesante, que cada vez entendemos menos los algoritmos que estamos utilizando todos los días y a los que les damos una información impresionante, como todo lo de nuestras redes sociales. Justamente escuchaba que conversaban los programadores de TikTok y decían algo así como de no sabemos qué va a ser viral mañana porque nuestros algoritmos funcionan de una manera tan compleja que nos cuesta entender qué te va a recomendar y qué no, o sea, qué video se va a hacer viral y cuál no. Y pues eso tiene que ver con la programación del algoritmo de TikTok y en general yo creo que pasa en todas las redes sociales, ¿no? No entendemos bien cómo funcionan. Sí. Pero ese desconocimiento también como que da entrada pues a verlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde los lentes antropocéntricos. O sea, así como creemos que si llega otra especie extraterrestre nos van a atacar y nos van a esclavizar, pues le damos porque nosotros creamos eso, le damos esa misma naturaleza a la inteligencia artificial. Justamente regresando al tema de Neuralink, Elon Musk dice que piensa implementar inteligencia artificial dentro de Neuralink para evitar que sea como una conciencia solita, así que haga lo que quiera. Y pues él sí está como intentando regular esos aspectos. No sé si es antropocentrismo, porque si volteas a ver a la historia del planeta, cada especie que ha tenido la oportunidad de proliferar masivamente, excesivamente, lo ha hecho a costa de la vida de los demás. No sé si es la segunda o la tercera extinción masiva de la que tenemos registros, pero hubo unas bacterias sulfónicas que producían ácido sulfúrico en forma de gas. No sé si es ácido sulfúrico, una disculpa por no tener bien el dato, pero el chiste es de que asfixiaron toda la atmósfera y hubo una extinción masiva en base a eso. Y viendo la historia del planeta, puedo deducir que si le damos la oportunidad a algo más de proliferar, pues lo va a hacer a costa de nosotros. Pero la inteligencia artificial no es biológica, entonces no creo que prolifere a costa de nosotros, ya que nosotros la creamos porque nos necesita, entonces no nos extinguiría a nosotros. Pero pues también pensar que no harían nada justo porque nosotros los creamos es pensar justo en esto que está diciendo LP, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que en este punto es muy pronto para decir cómo se comportaría una inteligencia artificial que sea 100% autónoma e independiente, ¿no? O sea, podría ser un escenario como el de Matrix, en el que nos utilizan como sus baterías, liberada la inteligencia artificial de todas las ataduras biológicas, como creo que sugiere Alan, pues de verdad llega a un estado de conciencia más grande al que nosotros no podemos ni siquiera aspirar, ¿no? O sea, son escenarios que está bonita la especulación, pero falta todavía esperar para ver hacia dónde nos vamos a caminar. Sí, justo, sí estamos centrándonos mucho en la ciencia ficción justo ahora. Sí, nada más para aclarar, actualmente la inteligencia artificial más poderosa es la que puede detectar gatitos o formas humanas.
Para que no se espante. A mí me gusta creer que así como sistemas simples como células y tejidos, así forman sistemas complejos como el ser humano. Me gusta creer que pues los humanos somos otros sistemas simples que forman un sistema complejo y que, no sé, quizá una inteligencia artificial podría ser el sistema complejo. Un fenómeno emergente. Un fenómeno emergente. Exacto. Pues solo somos un escalón más en esta vida evolutiva constante. O menos. Y un poco ahondando en lo que mencionó Luis, ese fue un evento de destrucción de extinción masiva, claro, pero lo que se produjo fue oxígeno. Antes de que estas bacterias con capacidad fotosintética pudieran producir oxígeno, la atmósfera tenía una composición química muy distinta, donde abundaban otros gases como metano y como Estás hablando de la gran oxidación, ¿no? Ajá, ¿o te hablas de otro evento de extinción? Sí, habla de unas bacterias. Es que no recuerdo bien la molécula, pero tenía que ver con sulfuro de algo. Pero pues sí, o sea, creo que sí es muy, muy importante señalar eso, de que la ciencia y el conocimiento y las herramientas que surgen a partir del conocimiento científico, pues están libres de las ataduras morales, subjetivas, sociales, de bueno o malo. Depende más bien de cuestiones, pues ya dependería un poco también de cada sociedad, qué es lo que considera ético, no ético, bueno o malo. Porque incluso en este momento tenemos diferentes conceptos por ejemplo, de bioética, que es en donde yo me estoy moviendo, en diferentes países. En China ya se han modificado humanos genéticamente por un científico, y bueno, si bien el científico está en la cárcel, no fue una cuestión tan grave como si hubiera ocurrido en otro país, como Estados Unidos. Bueno, o sea, siempre hay que tener en cuenta eso. O sea, la ciencia no está sujeta a las cuestiones morales de cada sociedad. No tiene una moralidad o una ética intrínseca. Sí, hay muchos experimentos que se realizan en secreto para que no entren en conflictos de la moralidad social, ¿no? Como los de genética en humanos. Se suponía que era un proyecto genético y se filtró información porque alguno interno no estaba de acuerdo con modificar genéticamente a los humanos, y como se filtró, pues ya el gobierno se hizo así como, no, nosotros no hacemos eso, y entonces encarcelaron al científico responsable. Yuval Noah Harari dice en su libro de Homo Deus que justamente es como una batalla por ver quién gana, ¿no? O sea, así como lo hizo China, pues no sé, Estados Unidos también va a querer hacerlo, Rusia también va a querer hacerlo, simplemente por no quedarse atrás, como en esta tipo guerra fría actual mundial. Es una guerra mediática, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener un déficit educativo en los sistemas que forman científicos? Creo que Joatzin tiene algo interesante que decirnos al respecto. A mí me gusta mucho el trabajo del divulgador Carl Sagan, y una de las frases que más se me han quedado grabadas de él es que estamos acercándonos hacia un escenario bastante complicado, porque estamos en una sociedad que depende cada vez más de la tecnología, cuando a su vez menos gente está dispuesta a hacer las investigaciones necesarias o a comprender los principios por los que esta tecnología funciona, y los gobiernos están menos interesados en invertir para el desarrollo de descubrir nuevas cosas, generar un nuevo economía que permita seguir avanzando las tecnologías. Y ahorita, eso lo dijo él creo que en los 80s o 90s, y ahorita creo que es más evidente todavía, ¿no? Con la aparición de los teléfonos celulares inteligentes, las redes satelitales. Es curioso porque de verdad, son milagros tecnológicos todos los teléfonos celulares, ¿no? O sea, hasta los cacahuatitos con los que uno nada más puede mandar mensajes, hacer llamadas. Son milagros tecnológicos, y a su vez tenemos gente que está quemando las torres de 5G en Inglaterra porque piensan que son las generadoras o causantes del coronavirus. Creo que sí nos estamos encaminando hacia ese escenario, que es el que propone la pregunta, ¿no? O sea, estamos empezando a ver las consecuencias de tener un déficit en los sistemas que forman científicos, desde la educación básica hasta la falta de financiamiento en centros de investigación, tanto particulares como de los estados. Pero pues pensando también en esto que estás planteando, pues entonces no solo hay una ignorancia por parte de las personas, ¿no? Como que en general los que pues escuchen o reciban la información de los científicos,
al final tampoco los científicos están educados, estamos educados para pensar, ¿no? Que el fin último es transmitir esos conocimientos, ¿no? Casi siempre se queda como en esta burbuja de, bueno, yo sé, yo soy el científico, me clavo en lo que estoy trabajando y en lo que estoy haciendo, y si alguien lo entiende y si a alguien le interesa, chido, si no, chido también, ¿no? Entonces, no sé, siento que también por parte de la educación esto que falta para la construcción de científicos, también es para que los científicos tengan presente que igual iba a suceder eso, ¿no? O sea, igual y que lo que descubran, lo que realicen, no va a ser tomado de la mejor forma posible, puesto que tenemos otros paradigmas que romper, ¿no? Como la religión, y pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces también se debe de hacer también se debería de enseñar a los científicos a que existen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no solo un acercamiento a la ciencia, a la tecnología, sino también un acercamiento a lo social, ¿no? A lo político. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Los científicos consolidados, no nada más en este país, sino es lo que yo alcanzo a ver, al menos en el área en la que trabajo, que es biológicas, efectivamente tienen una cúpula donde se centra todo el conocimiento. O sea, básicamente es, a menos que tú no tengas una alta especialización, llámese mínimo una maestría o un doctorado en un área afín a la mía, no vas a entender lo que yo te estoy diciendo y yo no me voy a esforzar por hacértelo más fácil. Exactamente. ¿Quieres entenderme? Tú tienes que esforzarte. Y así no funciona, tiene que haber un compromiso de las dos partes. Y efectivamente los científicos, y yo diría que no nada más los científicos, yo creo que todo profesionista, pero los científicos obviamente ahorita por el tema que estamos hablando, tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder facilitar la información que ellos están obteniendo hacia el público en general a través de trabajos de divulgación. Eso debería ser una de las prioridades de la academia mexicana y a nivel mundial. Yo estoy de acuerdo, opino lo mismo, fue algo que faltó. No se trata únicamente de los científicos, sino de cualquier profesión. De acuerdísimo. Y fíjense que, bueno, yo estudié comunicación, son ciencias sociales. En la carrera que estudié comunicación hay una especialidad que se llama periodismo. Y tuve una compañera dentro de la facultad que estaba muy interesada en hacer divulgación científica, periodística, ¿no? Y pues yo la verdad es que muy sorprendida pensando en este estereotipo de nuevo de que cada quien escoge su carrera dependiendo de las habilidades que tiene, y pues como yo no soy muy buena en matemáticas, decidí ciencias sociales, pues pensé en esto, ¿no? O sea, como, órale, ¿y tú cómo se te antoja, ¿no? Hablar de ciencia y no estudiaste eso y tal. Y ella justo me dijo eso, me dijo, güey, es que de verdad no dimensionas. O sea, yo leo revistas de ciencia, me meto a páginas de ciencia porque me encanta, y veo un montón de nuevos descubrimientos, de nuevas oportunidades, de nuevas tecnologías, y nadie sabe de ellas. Nadie sabe, güey. Y es una cuestión de que cuando lees estas cosas, pues justo tienen un lenguaje científico, conceptos, etcétera, etcétera, que al final lo que sucede es que al final lo que sucede es que necesitas a personas, en este caso periodistas, que estén interesados en eso. Entonces, ¿cómo vas a hacer que los periodistas que se metieron a comunicación, ojo, no quiero asegurar que todos los comunicólogos nos metimos por eso, ¿no? Pero estoy pensándolo como ejemplo, ¿no? Que se metieron a comunicación así, se interesen por unirse a estas otras ciencias que al final, como no tienen la enseñanza de poder decir las cosas de manera más, pues sí, digerible, con tú, ¿cómo le vas a hacer para que ellos también se interesen, ¿no? Y ayuden de cierta forma. Entonces, no solo se trata de que los científicos aprendan, sino que sea una responsabilidad multidisciplinaria, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo en que tanto yo tengo que aprender de lo político, de lo social, como tú tienes que aprender de lo científico. Leernos y pues también divulgarnos, porque pues igual así solamente salen los trabajos, ¿no? O sea, si se hace de manera multidisciplinaria y que sean trabajos de alcance mundial, ¿no? Así es. O sea, en y el entonces, sentido de que cualquier persona lo lea. Uh-huh. Sí, entonces, como lo dices, tenemos que combinar múltiples áreas
Y ahora que viene como la población de Marte, tenemos que pensar en todas las áreas y cómo queremos construir un mundo ideal en Marte, ¿no? Exactamente. Y fíjate que yo he encontrado un fenómeno muy interesante, o sea, no es que yo haya encontrado solito, es algo que está muy bien detallado. Con esta pandemia en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi doctorado en virología molecular, tengo ya años trabajando con virus. Entonces me ha tocado ver cómo a marchas forzadas y con muchísimos tropezones y errores garrafales, pero poco a poco se han hecho del conocimiento general términos de epidemiología, de virología, de microbiología y de medicina que antes de la pandemia no eran, no era común que alguien que se dedica a otra cosa lo supiera. Y esa es una labor muy importante que han hecho los periodistas, los comunicadores, los divulgadores. Pero al inicio sí se tenía una serie de términos incorrectos y de, pues en general, poca preparación para reportar ciencia, que de verdad era muy desesperanzador leerlo. Pero ahorita tú lees una noticia de virología y ya te manejan un montón de conceptos, de inmunidad de manada, de inmunización por vacunas, tipos de vacunas, qué es una cepa de un virus, qué es un virus de RNA, qué es el RNA. Entonces, dentro de las pocas cosas que yo he encontrado buenas en esta situación en la que nos encontramos ahorita, creo que sí es un buen momento para reflexionar los profesionistas y particularmente los científicos y particularmente los virólogos, epidemiólogos o afines, qué estamos haciendo en los laboratorios y fuera de los laboratorios para ayudar a que pase esto, ¿no? Y no nada más es encontrar la vacuna o estar trabajando para desarrollar una vacuna nueva o algo, porque muchos no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues facilitar esta información de virología a la población en general, ¿no? Entonces, creo que es un poco triste que tenga que ocurrir eso en una pandemia, pero creo que es una buena manera en la que podemos reflexionar en qué estamos fallando como comunicadores de ciencia, los que queremos ser o los que somos. Pues sí, me pusiste a pensar y creo que eso tendría que ser desde la educación primigenia, ¿no? Desde la educación básica. Empezar a enseñar conceptos. Por ejemplo, yo no recuerdo que en primaria o secundaria me explicaran conceptos como la diferencia de RNA y DNA, la diferencia entre un virus y una bacteria. Por ejemplo, es bien sabido que no es del conocimiento público que un antibiótico se usa para tratar infecciones bacterianas y que pues no hay medicamentos para tratar infecciones virales, al menos no muchos. Y pues son ese tipo de cosas que deberíamos de enseñar. Y yo encuentro otro fenómeno un poco misterioso. Una vez platicando con un amigo me contaba que había visto en algún documental de Nat Geo que en África, cuando las comunidades ven llegar a los soldados de la Organización Mundial de la Salud con vacunas, con mucho gusto llevan a todos sus hijos, ¿no? Y van ellos y se vacunan y es algo que hacen porque saben que si no lo hacen van a tener consecuencias graves. En cambio, aquí entre comillas, primer mundo, que tenemos la información accesible en la palma de nuestras manos, hay movimientos antivacunas y ese es un fenómeno un poco misterioso que yo encuentro en la educación, ¿no? No es que, por ejemplo, España tiene un sistema educativo no bueno, pero decente, y es uno de los países que más que más organizaciones antivacunas tiene. Sí, es un poco de esta rebeldía que se fomenta, ¿no? Sí, creo que eso es importante, principalmente porque la gente se queda en solo lo que les da, ¿no? Lo superficial. Entonces, esto, por ejemplo, que estás diciendo de las vacunas y de la gente que está en contra de las vacunas, pues al principio, pues todo muy chido, ¿no? Las vacunas, huevo, me va a salvar de esta enfermedad. Solamente te quedas en eso. O sea, tú no sabes cómo se hizo, no sabes cuál fue el proceso, no sabes cuánto se tardó, no sabes qué tiene. Nada más sabes que te tienes que sentar e inyectarte, ¿no? O que te dejen, o dejarte inyectar. Entonces, creo que sí, eso es muy importante, como dice Luis. No solo decirle a la gente como siéntate, te lo va a quitar, sino
esta vacuna sirve de esta forma, tiene esto y el otro, para que la gente justo diga como, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pensando en que te meten una pequeña porción de la bacteria o del virus, ¿no? Que intenta, pues, eliminar para crear anticuerpos y tal, evitar que en algún momento, si te da la enfermedad, te dé de manera más grave, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues la gente igual y piensa como de ¿cómo? O sea, no, yo no tengo esa enfermedad, ¿me la vas a meter? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? O sea, como, güey, no, entonces no llevo a mis hijos, entonces no llevo a nadie. Si me estás metiendo la enfermedad, me estás enfermando, no me estás curando. Entonces, sí, la educación también tiene que ir en el sentido de, a ver, chavos, chavas, ¿no? Todos pongan atención, la vacuna funciona de esta forma, sí tiene una porción, pero es tal, ¿no? Y eso al final, pues muchas personas no lo tienen presente, ¿no? Y tampoco está mal, sí es un problema estructural de la educación, ¿no? O sea, en el país, mínimo en México, ¿no? Hablando de Occidente, pensando en que son los principales países que hacen este tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, podríamos aprovechar que tenemos de invitado a un virólogo casi doctor para que nos explicara más o menos cómo funcionan las vacunas. Sí, por favor. Para todos me encantó la explicación de Maya, ¿eh? En términos generales, la explicación de Maya es bastante eficaz para entender las vacunas. Hay diferentes tipos de vacunas, se está también permeando mucho en el vocabulario popular esto de vacunas de RNA, ¿no? Pero básicamente se trata de eso. Ya sea el virus o bacteria atenuado, eso quiere decir debilitado, y se debilita pasándolo varias veces en un organismo que no suele infectar. Por ejemplo, hay vacunas que se pasan cientos de veces en embriones de pollo antes de inyectarse en el humano. O también las vacunas más modernas, entre comillas, sí es nada más una parte chiquita del virus o de la bacteria que no se selecciona al azar. Es una parte que por diversos estudios previos en laboratorio, con animales o con cajitas de células, se sabe que va a montar una respuesta inmune bastante robusta, eso es como se dice, o digamos efectiva, ¿no? Para justo enseñarle al cuerpo. Yo lo veo un poco como en las caricaturas y en las películas, utilizan perros, ¿cómo se dice? Sabuesos, en los que les dan una prenda de una persona para buscar a la persona. Es algo parecido lo de las vacunas. Se les da una parte del patógeno para que se entrenen, para que identifiquen cuando llega, ¿no? Y cuando ya llega, pues se puede montar una respuesta inmune que evita que te enfermes o que te enfermes tan grave, y eso pues también facilitaría que no estés regando ese patógeno por todos lados donde estés pisando, tosiendo y estornudando. Y yo creo que el movimiento antivacunas, efectivamente Italia, Estados Unidos y España son los países más fuertes, y yo creo que es porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Las vacunas han sido tan eficaces para eliminar enfermedades como el sarampión o como en las formas graves de la poliomielitis, que crecieron generaciones sin conocer a una sola persona a las que les dio sarampión o poliomielitis de forma grave. Claro. Y entonces sí, ellos empiezan a pensar, oye, pues a lo mejor y la enfermedad ni existe, ¿no? Entonces, ¿para qué me vacuno, no? Algo me quieren hacer, y ahí empieza también toda la psicología de las teorías de conspiración, que yo ahí me quieren controlar la mente. Exacto. Y desde la educación más básica en ciencia, uno ve lo ridículo que es muchas de las aserciones que hacen los antivacunas. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el 5G, que te van a inyectar no hemos podido hacer chips tan chiquitos, ¿no? Y aparte, como lo vi en Facebook, o sea, muchas de nuestras vidas, perdón, pero no vale la pena la inversión de un chip tan caro. Sobre todo cuando estamos sobre todo cuando de manera voluntaria estamos dando la información a Facebook y a Instagram y a Google con nuestro celular. No necesitan meterte chips. Ajá, o sea, ¿cuál chip? O sea, exacto, ¿no? Pero sí, creo que la explicación de Maya fue muy buena. Es entrenar a tu organismo
con una parte chiquita del patógeno para que cuando ya llegue el patógeno completo, pues puedas combatir esa infección de manera más eficaz. Con anticuerpos es uno de los elementos principales, no es el único, pero es uno de los principales que se busca entrenar. Es algo así como poco veneno no mata. Por ahí va, sí. Justamente esto que alimenta a los antivacunas son ideologías pseudocientíficas. Las pseudociencias son los adversarios de las ciencias reales. Tenemos a la astrología como la pseudociencia de la astronomía, tenemos a la alquimia como la pseudociencia de la química. Se podría decir que tenemos el periodismo manipulado como la pseudociencia del periodismo. Y quiero darles una pregunta, ¿no? Sabiendo que poniendo el ejemplo justo de la pseudociencia de las antivacunas, que hacen daño a la humanidad en general, ¿creen que las pseudociencias deban desaparecer aunque este acto atente contra la libre expresión y el libre pensamiento social? No deben desaparecer. Así es, no. Pensando en esto de que se da una posibilidad de respuesta a lo que sucede, ¿no? Por supuesto que la ciencia lo da de manera certera, etcétera, pero pues entonces el ser humano no tendría de dónde agarrarse para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la astrología, ahorita que lo mencionas, que habla como de la relación justo de los planetas, ¿no? O sea, con el ser humano, con ciertas personas, ¿no? Y la luna está en Virgo, no sé la verdad muy bien de estas cosas, pero pues justo que ahora se está poniendo como en boca de todos. La verdad es que yo nunca había tenido una conversación sobre qué signo era hasta ahorita, o cuál es mi ascendente, ¿saben? Yo no tenía idea de qué estaba sucediendo hasta ahorita, que ahorita pues todo el mundo está pensando que es una buena alternativa para justificar, sin duda, justificar nada más. No es un argumento, no es una explicación, sino para justificar ciertas cosas que te están sucediendo, ¿no? Como de, ay, güey, ayer me cortaron. Y seguro fue porque mi luna está en, no sé, ¿sabes? Entonces también le da a la gente una forma de validar lo que sucede en general, ¿no? Yo creo que no habría, o sea, no hay una pelea literal entre una y la otra, más bien hay gente ignorante, ¿no? Entonces, pues sí puedes creer en lo que tú quieras, pero tener muy claro que la respuesta que te está dando esto, pues en realidad es muy subjetiva, es muy general, ¿no? Te está diciendo algo que en realidad a todas las personas con signos diferentes les pudo haber sucedido ayer. Y aún así te sientes satisfecho y te sientes bien y te funciona. Sí me funciona. Ah, bueno, pues síguelo haciendo, güey. O sea, al final siento que porque haya gente pensando en estas cosas, o sea, en estas otras alternativas o en estas otras opciones de respuesta, pues no hace que una sea menos importante que la otra o menos válida que la otra, sino más bien que la gente pues busca eso, simplemente eso, justificar su vida, y mientras les funcione y sean felices, yo creo que no hay pedo. Sí, ¿no? Pues algo parecido el ejemplo que das es muy bueno, pero por ejemplo, justamente hace rato mencionaba Joachim a Carl Sagan, tiene un libro muy bueno que se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, y pone un ejemplo en el que las pseudociencias atentan directamente contra la integridad de la sociedad y de la salud colectiva. Un ejemplo que creo que pone en su libro es que la pseudociencia de la herbolaria le dice a las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, que se tomen un pinche té de ajo y que con eso se van a curar de la hipertensión. Y la ciencia, en cambio, te dice, güey, no, tómate un losartán, 200 miligramos, una por la mañana, otra por la noche. Claro. Y eso te va a quitar la hipertensión. Mi pedo con las pseudociencias es que en todas las malditas revistas, en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, puedes ver horóscopos. Pero la contraparte de la astrología es la astronomía, la ciencia que estudia el espacio, los astros. Y de astronomía no encuentras artículos en básicamente, ni siquiera en la escuela. O sea, yo me acuerdo que pues eso me apasiona desde niño. Y en el libro de historia, creo de primaria, 2 páginas vienen dedicadas a la astronomía. Entonces, este es mi pedo con las pseudociencias. Y por eso planteaba esa pregunta, porque sé que las pseudociencias pueden ser muy dañinas para la sociedad. Pero también pueden ser benéficas. Yo no creo que deberían de desaparecer, pero sí creo que deberían de haber políticas muy restrictivas. Sobre lo que decía Luis sobre las pseudociencias, en lo que respecta al área económico-administrativa no encuentro un equivalente a un nombre específico de alguna pseudociencia,
pero considero que podría servir como ejemplo los charlatanes de empresas de multinivel que atraen a la gente con discursos emocionales y que prometen ingresos magníficos para personas que muy probablemente no puedan aspirar a tanto, que casi siempre mencionan que leas libros como Padre Rico, Padre Pobre, ¿Quién se ha llevado mi queso? O El monje que vendió su Ferrari. Que bueno, ojo, no estoy diciendo que ese tipo de lecturas no sean buenas, porque yo no soy nadie para decir que puedes leer y que no, pero sí considero que ese tipo de libros se han utilizado para manejar la mente de algunas personas y se les ha dado una divulgación innecesaria gracias a este tipo de personas. Creo que deberían de verse como entretenimiento, ¿no? O sea, porque, o sea, sí son dañinas tanto para la salud como para la cartera, ¿no? Porque hay muchas personas que no toman decisiones sin antes consultar a su mística, ¿no? Al tarot. Y pues es el efecto Forer, es un sesgo cognitivo. Eso iba, sí. Te dicen algo muy, muy ambiguo, que puede suceder, que puede no suceder, pero pues ya le estás dando dinero. Sí, pero también va a un efecto placebo que no podemos decir que es malo, porque hace un bien a la psicología humana y en cuanto hace un bien ya no puede desaparecer porque hace un bien. Y si alguien cree que el horóscopo le ayuda en la vida y le puede echar la culpa a eso, no le veo mal. Entonces baja un poco su locura. ¿No crees que una terapia en psicología conductual fuese mejor que un horóscopo? Es más barato. Por supuesto. Pero es más barato, exactamente, es más accesible también. O sea, y yo no quería decirles, pero dentro de comunicación, o sea, en las editoriales, y de comunicación me refiero como a las áreas de trabajo que tenemos los comunicólogos. La mayoría de las veces cuando se trabaja en editoriales y así, en revistas y todo este tipo de cosas, la sesión de los horóscopos pues es la última y se la dan al, entre comillas, menos capaz. Y es triste porque al final pues ya tienen toda la revista o todo lo que tiene que venir en la edición de esa fecha y al final es como de, híjole, nos faltan los horóscopos. A ver, tú, rífate unos. No, pues es que yo no conozco nada. No, pues a ver, ¿qué signo es tu mamá? Cáncer. ¿Cáncer? ¿Qué tiene tu mamá? A ver, cuéntanos, ¿no? No, pues ayer estuvo deprimida, se le cayó tal. Ah, ok, cáncer. Mañana vas a despertar, ¿no? Súper contenta. O sea, al final, yo una vez hice un ejercicio en justo una clase editorial sobre horóscopos y ganaba, o pues algo así como ganar, la persona que hiciera los horóscopos más chidos, ¿no? Entonces, una persona hizo un horóscopo de Kama Sutra y otra persona hizo un horóscopo de otra cosa, ¿no? Y al final fue una experiencia muy divertida, pero nada fue real y justo lo que nos dijo la profesora fue que no, que la mayoría de las veces nunca es real. Siempre es el güey que te traía el café, ¿no? El becario, el que está en tercer semestre, el que está haciendo, pues sí, su servicio, lo que quieras. Era el becario el que te lo ponía y lo hacía con base en sus amigos o en su familia. Exacto, ¿no? Porque es una pseudociencia. Al final, pues, si te funciona y te estás sintiendo mejor y te sacó de la depresión y eres una mejor persona porque ahora sabes que eres ascendente en Virgo, ¡qué chingón! O sea, te aplaudo, ¿no? Y pensando en esto otro, que dice Luis como de, no, pues qué onda, tienes que tomarte el medicamento, no tomarte un té de ajo. Ese tipo de conocimientos, no recuerdo ahora cuál es el concepto para definirlos, pero pues sí, son conocimientos heredados. Ya es como fanatismo, sí. No literalmente fanatismo, sino que es que te digo que no me acuerdo muy bien del concepto, pero bueno, son conocimientos que se van pasando de generación en generación y al final, pues son conocimientos que no se sabe muy bien por qué sucede, pero funcionan, sí, como tradicionalistas. Pero, por ejemplo, mi papá es fumigador, mi papá utiliza, por supuesto, productos para fumigar, ¿no? Químicos, algunos son mucho más amigables con las plantas, etcétera, etcétera. Pero me dijo algo risible, ¿no? Que al final yo le dije como, oye, papá, pues puedes ir a fumigar en un hormiguero que está por ahí. Y me dijo, échales canela en polvo. Y yo dije, ¿qué? Así me empecé a reír porque el fumigador me estaba diciendo eso, ¿estamos de acuerdo? Y le dije, ¿cómo, papá? Y me dijo, sí, échales canela en polvo. Y le dije, ¿qué sucede? Y me dijo, pues no sé, pero se van. Y le dije, órale, ¿no?
Ajá, le dije, órale, y me dijo, sí, o sea, sé por qué se van con este químico, ¿no? Sé por qué los repele con este químico, porque tiene esto, y el insecto lo huele o lo detecta y se va. Pero la canela en polvo, pues no sé, pero funciona. No les ha de gustar. ¿Quién sabe? Pon tú. Pero pues si tienen hormigas ya saben que le pueden echar canela en polvo. Entonces va por ahí. O sea, al final la gente no es que sea pendeja, literalmente, sino que ignora qué es lo que contiene esto otro que me estás dando, que es medicamento. Porque toda mi vida he tomado té de ajo y mi abuelita me lo ha dado desde siempre y siempre se me ha quitado el dolor, güey, lo que quieras. Siempre se me ha quitado la tos o lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que ahí también podemos separar, ¿no? Como el conocimiento popular y, por ejemplo, ahorita que el COVID salió lo de dióxido de cloro, ¿no? Y o sea, eso no te ayuda, sino que hasta te puede matar. En el metro también que vas y te venden la pomada que te cura el cáncer. Entonces, pues no sé, tú en lugar de ir con un buen tratamiento, pues te compras tu pomada para curar el cáncer y entonces o sea, el conocimiento popular creo que sí puede ser bueno y sí tiene algún tipo de base, pero también hay otro que, pues, los charlatanes, ¿no? Que solo buscan ganar dinero y no le importa si hacen un mal. Sí, no es que yo esté defendiéndolo capa y espada, ¿no? A seguir tomándonos el juguito que nos dio la abuela en vez de la medicina que dice Luis. No, o sea, para nada. Pero lo que intento plantear es justo esto que hemos desarrollado, ¿no? O sea, que nosotros lo sabemos. Por supuesto que lo sabemos. O sea, sabemos que te tienes que tomar el medicamento. Pero ¿en dónde ocurre ese momento en el que le decimos a la señora, no señora, no se trata de tomar un té, se trata de que debe de tomar esto porque mire, este químico o este medicamento o este tal, le ayuda en esto y en esto y en esto. El agua en realidad no le va a hacer nada, solamente es un placebo. ¿Cuándo ocurre eso? Nunca tenemos el tiempo, nunca tenemos la disponibilidad, nunca. Lo único que pensamos es, pobres pendejos, ¿no? Siempre se queda un pedo de pobre gente pendeja. Y no se trata de que sea gente pendeja, sino que más bien, insisto, es un problema estructural, en donde no existe una cultura de retroalimentación, en donde si tú tienes esa reflexión, si tú tienes ese conocimiento, pues vas y lo comentas, ¿no? Si ya al final le dices y le explicas a la señora, y la señora, lo que sea, y la señora o el señor te dicen, no, esas son mamadas. Bueno, pues a la verga, ¿no? Ya no tengo nada que hablar con usted. Tampoco estamos para ser los maestros de todas las personas del mundo, ¿no? Pero si podemos enseñar mínimo en este tipo de conversaciones, ¿no? O transmitir, quizás no enseñar, transmitir, reflexionar, conversar con alguien sobre este tipo de conocimientos, quizás haya más banda que deje de tomarse el té de manzanilla y comience a tomarse el medicamento, sabiendo por qué le funciona más, ¿no? Pero no quedarnos en esto de yo lo sé, tú no sabes, entonces tú eres pendejo. Porque volvemos a lo mismo. Sí, aunque sea haciéndoles un poquito de bullying y broma y cosas así, pero les enseñas algo, pero, ¿no? Exacto. Al final lo que importa es más bien este acercamiento, ¿no? Como decir, como, bueno, sí son pseudociencias, sí son explicaciones quizás muy generales, ¿no? No basadas, no argumentadas y tal, pues sí. Pero pues sí va más allá de solamente pensar que están arruinándolo todo, sino más bien decir como, bueno, su pedo, pero reforcemos la información de lo nuestro, ¿no? De lo científico real, entre comillas, de lo científico real para dárselo a la gente, ¿no? Y al final que decidan comer de esto y no comer de esto otro. Así es. Y ya respondiendo un poco a Luis, que dice que las pseudociencias no ayudan de manera en que salen tantas que alguna va a convertirse en una ciencia real en algún momento, como lo fue con la química. Entonces, sí, incluso la astronomía nace de la astrología, exactamente. Entonces, la pseudociencia pasa a ser pseudociencia cuando se avanza en la pseudociencia. No existe como esta metodología científica, ¿no? Antes pues era como prueba y error, pero ahora hay como pues un método científico riguroso que hay que seguir para poder llamarse ciencia. Pues no es tan diferente de la prueba y error, ¿no? Yo tengo una opinión que es un poquito distinta a la de ustedes. Obviamente no creo que se puedan prohibir, porque esto creo que es privar a gente de sus derechos, y yo estoy en contra de eso, porque es una línea muy delgada que al momento de que se cruza una vez ya no hay vuelta atrás. Y si empiezas a prohibir cosas, creo que uno se engolosina con eso y acabamos en estados totalitarios. Pero
yo como persona que tiene formación en farmacología, en bioquímica, en cómo funcionan los medicamentos, en todo esto, sí tengo una especie de cruzada personal contra las famosas terapias alternativas, porque la pseudociencia de la astrología a mí me parece de una manera inofensiva, no 100%, porque sí va a haber gente que se encuentre situaciones muy complicadas en su vida y decida, en lugar de buscar ayuda profesional, leer la sección de TV Notas que escribe, como lo acaban de decir, que escribe el becario, o sea que es su momento de brillar para ver si luego puede tener trabajos serios de redacción. Creo que pueden ocurrir esos casos, pero creo que están en la minoría, ¿no? Sin embargo, las terapias alternativas creo que se alimentan mucho de las teorías de conspiración, y creo que combinar estas dos cosas es potencialmente peligroso. Porque eso hace que uno evite la medicina que sabemos que funciona. La medicina que sabemos que funciona se llama medicina basada en evidencia científica, como el término más actual, ¿no? Y sí, se sabe, por ejemplo, que la corteza del sauce de no sé qué especie, perdónenme, tenía un compuesto, y se sabía desde hace miles de años por los druidas celtas que cuando se picaba quitaba dolores de muelas, de cabeza, musculares. Después de un tiempo se identificó que tenía algo que se llama ácido salicílico, y es el principio activo de la aspirina, ¿no? Bueno, ya luego se modificó, pero es el principio original de la aspirina. La herbolaria sí tiene una base, la medicina tiene muchas veces bases en la herbolaria, pero cada vez se está dejando más atrás porque la herbolaria no controla algo que se llama metabolitos secundarios, que son, cuando tú tomas un té de ajo, no es nada más una molécula, es una serie de moléculas, ¿no? Y eso pues le quita el control que tiene sobre el té. Y también las dosis. Es mucho más controlada la dosis en una pastilla porque tiene que pasar por una serie de pruebas de control de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí hay un principio real en la herbolaria. Pero el problema aquí es cuando se intenta sustituir una cosa por la otra. Yo, en lo personal, he leído artículos sobre homeopatía, tengo una cruzada personal contra la homeopatía, odio la homeopatía con todas mis ganas porque tengo familiares que dan dinero a homeópatas cada semana, pero también he leído sobre imanes, sobre acupuntura, sobre que te curan con energía, de tu chi, todas esas cosas, y no cumplen con los estándares científicos mínimos necesarios para que se dejen de considerar pseudociencia. Si bien lo que dice Alan es cierto, de que a partir de la pseudociencia surgieron ciencias, lo que dice LP es muy, muy, muy cierto. Ahorita ya sabemos cuáles son procesos y los requerimientos que se tienen que cumplir para que se considere algo como un proceso científico válido. Y ahorita en particular, con esto de COVID de nuevo, surge mucho la alimentación entre teorías de conspiración, concretamente la clásica de las farmacéuticas están compradas por Bill Gates y por Soros y por los reptilianos y todo eso. Quieren ocultar el dióxido de cloro, ¿no? Y sale un charlatán que dice que es biofísico, en realidad no es biofísico, es algo que se llama biofísico naturalista, que es un patito de una universidad en línea, y dice que el dióxido de cloro es lo máximo de lo máximo, que te cura hasta el autismo, vaya, ¿no? Y sin embargo hay reportes, y cada vez hay más porque se ha popularizado este medicamento, de gente que pues está muerto, ¿no? Yo he leído, creo que la semana pasada, el reporte de un niño que murió en la región de Argentina por dióxido de cloro. Entonces yo sí creo que si bien no se deben de prohibir las pseudociencias a rajatabla, tuviéramos una educación científica integral, que es lo que estábamos tratando un poco al inicio de este podcast, sería mucho más fácil identificar estas pseudociencias y descartarlas como lo que son, o al menos pues verlas con un ojo más crítico, porque en los grupos estos que yo he visto de dióxido de cloro, de verdad, o sea, es un fervor casi religioso el que tienen hacia la sustancia, y no tienen el conocimiento básico de lo que es el efecto placebo. El que a ti te haya funcionado algo, llámese un té, una terapia con imanes, que te paraste de cabeza durante media hora y se te fue el dolor de cabeza, no es garantía de que eso sea real. O sea, nosotros tenemos el efecto placebo, que es algo que está muy bien documentado y que muchas veces enmascara los resultados reales de fármacos. Y ya sabemos cómo se tienen que probar y todo. Y se han intentado hacer pruebas así con todo, con acupuntura, homeopatía, todo eso, y las han fallado. Pero obviamente esos resultados se alimentan de las teorías de conspiración de que no es que las farmacéuticas tienen que fracasar en la homeopatía porque dejan de ganar miles de millones.
Y las farmacéuticas son empresas que yo he tratado pues un poco de cerca con ellas por la formación, y sí son un asco, por supuesto, ¿no? O sea, ellos si no ven un medicamento redituable, aunque lo pueden desarrollar y aunque saben que, por ejemplo, podría ayudar a tratar los síntomas de malaria, como es una enfermedad del tercer mundo, se llama enfermedad desatendida y no las defiendo. Que quede bien claro, porque muchas veces dicen que yo las defiendo y me van a decir que yo también estoy comprado por Big Pharma y todo eso y para nada, ¿no? Pero sí creo que es importante aquí distinguir entre las pseudociencias que son más o menos inofensivas, como la astrología, como la ley de la atracción y el secreto y todas esas cosas, a las terapias de medicina alternativas, sobre todo cuando se cree que funcionan a tal grado de que puede reemplazar tu quimioterapia, puede reemplazar que te vacunes, puede reemplazar tratamiento antiviral que salga contra COVID si es que sale alguno. Entonces, como que sí creo que es importante hacer esa distinción, y esa es como mi aportación a la pregunta. Sí, claro. De acuerdo totalmente. No se debe tener en fanatismo nada. Les voy a contar una anécdota. A mediados del año pasado, una doctora, Karime Díaz, si está escuchando esto, un saludo, me dio una clase de biología evolutiva, pero cuando llegó al salón de clases, pues nadie la conocíamos, y hizo una pregunta, dos preguntas que me dejaron pensando durante mucho tiempo, ¿no? Llegó y dijo, a ver, díganme 5 científicos que hayan revolucionado el planeta, ¿no? Y pues todos, pues Einstein, Newton, y ya, ¿no? Le dijimos los 5 y dijo, muy bien, ahora díganme 5 científicas que han revolucionado el mundo de la ciencia. Que no sea esta morra de... Y pues levanté la mano, ¿no? Y dije Margaret Carrington, y dijo, muy bien. Y después de mí, absolutamente nadie levantó la mano. Entonces, pues sí me hizo pensar, ¿no? O sea, ¿qué tan arraigado está el machismo que llega hasta rubros del progreso humano como la ciencia, ¿no? Está muy, pues sí, podemos decir que igual en la ciencia hay un patriarcado, ¿no? Porque ahora yo les hago las preguntas a ustedes. ¿Conocen alguna científica que haya revolucionado el mundo que no sea Marie Curie? Y para empezar, ¿no? O sea, y para continuar, ¿cuántos Nobeles mujeres hay? ¿No? Es lamentable que en las ciencias no se dé el reconocimiento que nos merecemos las mujeres con nuestras aportaciones, que de hecho si buscan el porcentaje de mujeres que han ganado algún premio Nobel en general, es menos del 6%. Y específicamente en los Nobel de Economía solamente lo han recibido 2 en toda la historia. Una de las mujeres que nunca fue mencionada por el comité, nunca fue galardonada, fue Anna Jefferson Schwartz. Ella falleció en el 2012, pero su esposo, que se llamaba Joan Robinson, él fue el que recibió un premio Nobel, pero en varias ocasiones cuando lo entrevistaban siempre mencionaba que su esposa fue la que hizo todo el trabajo y que el comité ni siquiera la mencionaba. Ana fue súper famosa por ser una monetarista extraordinaria de Estados Unidos en Nueva York, y pues básicamente todo el mundo esperaba que le dieran algún reconocimiento por sus investigaciones. Ella, por ejemplo, planteó la importancia que tiene la estabilidad de precios para que la economía funcione bien, e incluso ayudó en los años 70 y 80 con la inflación en países como Estados Unidos y Reino Unido. Pero también muchas de sus investigaciones ayudó en la recesión mundial del 2007 y 2009, si no me equivoco. Y la segunda mujer que se lo ganó fue en 2019. De hecho, fue una mujer francesa de 46 años cuando se lo ganó. Y se llama Esther Duflo. Pero pues esta persona fue asesora del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Antes de ella, la primera fue Elinor Ostrom en el 2009. Pero lo interesante de Esther es, y como dato curioso, es que siempre ha promovido el aumento de la vacunación de niños, incentivando a las personas en darles paquetes de lentejas. Porque ella mencionaba que cada día mueren, no recuerdo bien las cifras, si son 20,000 o más niños por causas evitables. Y bueno, alguien que no
igual que Ana, no está dentro de los premios Nobel, pero que sí es importante dentro del campo económico, muy importante. Es Joan Robinson, o también se le conoce como la madre de la teoría post-keynesiana, porque ella hizo muchísimos estudios sobre la microeconomía y macroeconomía. Tuvo aportes trascendentales porque ella siempre tuvo como objetivo de estas investigaciones la propuesta de que la economía ayudaba a crear un mundo más equitativo y mejor en general. Gracias a ella es que en la actualidad conocemos el concepto de monopsonio, que es en el que básicamente se describe el estancamiento de los salarios. Ella siempre denunciaba las injusticias de las economías capitalistas, pero el Nobel nunca le llegó. Yo tuve la super fortuna de trabajar con una científica que se llama Tessy López y es mexicana, trabaja con nanotecnología. Ahora, bueno, yo trabajé en la empresa en donde ella trabajaba, en los laboratorios en donde ella creaba sus nanopartículas, ¿no? Que ayudaban a curar heridas de cáncer, heridas de pie diabético, y se estaba haciendo experimentos para tratar el cáncer y otro tipo de enfermedades como la epilepsia y el Parkinson. Esta doctora, para no hacerles el cuento largo, es una eminencia mexicana, insisto, es de la UAM Iztapalapa, es científica y sin duda se ha enfrentado a muchas cosas, ¿no? Claro. Entre esas cosas es que justo su tratamiento no sea tan difundido. O sea, yo estoy segura de que ustedes nunca habían escuchado de Tessy López. E insisto, es mexicana y estuvo, en algún momento se comentó que estuvo nominada hasta en el premio Nobel, ¿no? O sea, de que ella y su trabajo y las nanopartículas y todo, pues sí estaban siendo boca de todos en otra parte, pero aquí no. Ha sufrido bastantes enfermedades, muchísimas. Es una mujer muy fuerte y aún así ha tratado sus enfermedades con su propio descubrimiento, ¿no? Estas nanopartículas que ella creó, y se ha curado con estas nanopartículas, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en este lugar en donde se daba el tratamiento a personas que tenían principalmente heridas de pie diabético, y de verdad, chicos, o sea, el cambio era impresionante. Tenías a gente justo que se ponía que la cebolla, que alguna otra planta, ¿no? O sea, como justo estos conocimientos tradicionales los aplicaban en sus heridas, y lo único que estaban haciendo es postergar la cicatrización de la herida, ¿no? Y con estas nanopartículas la limpieza era tal, o sea, de la herida, que de verdad llegaban pies a la consulta. A mí me llegaban todos los casos, entonces yo tenía que administrarlos. Llegaban pies a la consulta que tenían ya dedos engangrenados, tenían parte de otro dedo engangrenada también. Con el tratamiento, pon tú que habían llevado como 4 años con una enfermedad crónica de la herida del pie diabético. Con este tratamiento, en meses, se veía regenerado el tejido por completo. O sea, yo estoy impresionada, ¿no? Con ese tratamiento. Y sí, siento que justo pues no se habla de ellas, ¿no? O sea, esta mujer es impresionante, insisto. Y nadie sabe sobre ella, y no solo ella, ¿no? O sea, un montón de mujeres que también han estudiado ciencias. Mi tía Melania Jiménez es química nuclear, también es de la UAM Iztapalapa, y yo les juro que ella tiene postdoctorados también, y ha trabajado en investigaciones y trabaja en laboratorios y hace un montón de cosas, y al final pues sí es conocida, pero por el gremio, ¿estamos de acuerdo? Y es muy lamentable porque pues nosotras, por supuesto que tenemos mucho que dar, ¿no? A la ciencia. Quizás yo no sea muy buena creando cosas, ¿no? Medicamentos, nanopartículas tan chingonas como para curar heridas de pie diabético, pero pues sí creo que, pues, o sea, al pertenecer a este grupo de ciencias sociales, también hay muchas mujeres dentro de las ciencias sociales que no son reconocidas, ¿no? Que sus mismas investigaciones a veces son apropiadas por otros investigadores, ¿no? No sé, o sea, yo sí veo una brecha muy cañona en la igualdad de reconocimiento científico, en este caso, de mujeres y de hombres, ¿no? Casi siempre se tiene estereotipado al científico varón, ¿no? Sí.
nunca estás pensando en una mujer. O sea, igual y lo podemos ver en la publicidad, ¿eh? O sea, cuando te están vendiendo la ciencia y lo que sea, pues te ponen al hombre revisando la ciencia, ¿no? La tecnología, etcétera, no sé. O sea, como que al final no existe esa misma igualdad, ¿no? En el reflejo que hace una mujer y de lo que hace un hombre o escribe un hombre. Dentro del feminismo se lucha mucho contra esta carga que hemos tenido las mujeres desde hace muchísimos años, que es justo pelearnos en defender a nuestros hijos. ¿Y con qué me refiero en defender a nuestros hijos? Tanto puede ser el que parimos como el que creamos, ya sea un libro o un ensayo o lo que sea, lo tecnológico también. Tenemos que estar 3 veces más preparadas que los hombres para que nuestro trabajo sea reconocido. Tenemos que demostrar 3 veces más que los hombres que nuestra capacidad, nuestras habilidades y nuestro conocimiento vale la pena para ser consideradas únicamente por el esfuerzo del hombre. ¿Me explico? Entonces, sí creo que hay mucho esa brecha, ¿no? Que al final nosotras tenemos que hacer todo extra o dar el extra siempre para defender a este hijo, ¿no? Insisto, que parimos o que creamos, no importa que sea, puede ser un poema, una canción, un pensamiento o justo un bebé. A huevo tenemos que ser las mujeres las que estén ahí protegiéndolo y luchando, sacando la casta 3 veces más que los hombres para que al final seamos reconocidos, ¿no? El trabajo sea reconocido. Y es muy lamentable, muy lamentable. Sí, vamos atrasados en ese avance social. En Netflix está la serie de Bill Nye, se llama Bill Nye Saves the World. Y justo hay una sección que tiene su programa de científicos enojados que no han sido reconocidos a lo largo de la historia. Y Hedy Lamarr es una de ellas. No recuerdo bien qué hizo, pero lo que hizo permitió la comunicación inalámbrica a larga distancia. Y el problema con ella es que también era actriz. Entonces era científica y actriz. Y la gente le decía, no, ¿tú para qué vas a ser científica? Tú eres bonita, mejor haz las películas, ¿no? Te ves bonita de vestido. Y pues sí, o sea, precisamente creo que sí es como... Precisamente la ciencia es un lugar en donde está muy arraigado el machismo, en donde no se les da oportunidad a las mujeres. También el caso de la chica, ¿no? Que escribió todo el código que permitió al ser humano. Sí, que sale al lado de todo lo que escribió para que pudiéramos... Ajá, y pues tú conoces su nombre, pero pues yo no lo recordaba. Entonces creo que sí hay muchos casos en donde el machismo ha opacado los logros de muchas mujeres que han hecho mucho por la ciencia también. Claro, y aunado a la ignorancia social, también tenemos lo que dice Maya, ¿no? Que las mujeres tienen que pelear más para que sean reconocidos sus descubrimientos. Tú te tomas la biografía de básicamente, y digo básicamente con una certeza, de cualquier mujer científica que haya hecho aportaciones relevantes en el mundo de la ciencia, y te topas con que atravesó un sendero lleno de personas que la sobajaban por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, se me viene a la mente Margulis, ¿no? La ex esposa de Carl Sagan. Revolucionó el mundo de la biología molecular con su teoría de la endosimbiosis. Y justo cuando la mandó a ¿cómo se le llama cuando el paper lo están revisando? Cuando lo mandó a revisión, el director de la revista científica le dijo, tú mejor ponte a lavar los trastes. O sea, ¿qué me quieres venir a decir a mí? Que vas a proponer una nueva teoría que va a revolucionar todo mi sistema. Y son esas, o sea, y básicamente agarras cualquier biografía de cualquier científico y te encuentras con historias similares, y creo que eso es bastante lamentable. Imagínense cuánto conocimiento se queda sepultado por la tierra que echa el machismo. Claro, es triste. O sea, más allá de la ciencia, o sea, pensemos en la literatura. Quizás en algo no tan tecnológico, ¿no? Pensemos en todos los espacios. En todos los espacios sí hay un esfuerzo extra, ¿no? Para demostrar que vale la pena que leas o que veas lo que estoy haciendo.
Y fíjense, también he escuchado a varias personas que justifican que no, todo lo contrario, que las mujeres tienen más oportunidades para obtener lo que quieren por el simple hecho de ser mujer. No, o sea, no va por ahí. Siempre ha habido una segregación y siempre ha habido, pues esto, ¿no? O sea, poner en jaque a las mujeres para que demuestren que de verdad necesitan estar ahí, o también cosificarlas, ¿no? Entonces al final es como de, no, sí eres muy, muy, muy lista, sí creaste algo muy, muy, muy cabrón, pero pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo que cómo lo hacemos? Si soy la más chingona, necesito tener el trabajo. Sí, pero es que fulanito también lo puede tener, entonces tú tienes que dar algo más. O estamos juntos, o sea, ¿saben? O sea, no quiero decirlo, pero o cogemos o no te doy la chamba. O igual y no cogemos, pero entonces te desprestigio, ¿no? Entonces digo que eres mala, entonces digo que te lo robaste, que esa patente no es tuya, tal. Entonces al final también te metes en un montón de cuestiones donde también hay una sexualización, ¿no? O sea, y no lo dudo, de verdad no dudo que haya muchas científicas y de otras profesiones que hayan vivido ese bloqueo, ¿no? A la oportunidad de crecer. Sí, yo quiero aportar a la lista de nombres un caso que definitivamente da muchísimo coraje, es el caso de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue parte esencial para determinar la estructura del ADN y básicamente su trabajo fue robado por dos científicos que se llaman Watson y Crick. No le dieron el crédito correspondiente y no se le dio el Nobel a ella. Después se consideró la idea de dárselo de manera póstuma, pero pues no se dan Nobels póstumos, entonces fue bastante amargo ese trago para su carrera, sí, fue devastador. Porque el hecho de que ocupen tu investigación como parte para sacar su Nobel y que no te mencionen a ti, en buena parte por el hecho de que seas mujer, pues obviamente es prueba de que efectivamente hay una influencia patriarcal muy, muy cabrona en la ciencia. Yo, en el ambiente en el que yo me desarrollo, que obviamente no es ni chiste la regla general, yo tengo la fortuna de trabajar codo con codo con científicas que son, dejando de lado de que son muy inteligentes, son excelentes personas en muchísimos sentidos. Y mi jefa, yo en mi tesis de maestría y está diciendo mi tesis de doctorado, la doctora Ana Lorena Gutiérrez Escolano, es una investigadora, es fenomenal, y también como persona es una excelente persona, tiene una ética laboral cabroncísima. O sea, de verdad, yo admiro mucho cómo es ella en muchos sentidos. Y efectivamente, como lo mencionan, tiene que partirse en mil para poder realizar un trabajo que de por sí es demandante. Ahora con todos estos roles sociales que se imponen a las mujeres, por desgracia, en la cuestión, por ejemplo, de crear una familia, que muy rara vez es pareja la situación, ¿no? Y muchas veces, de verdad, es lamentable como en ciencia en particular, que es una carrera muy, muy demandante, muchos profesores sí hablan claramente desde un sentido, obviamente, yo creo que sí es considerado bastante machista, diciéndole a las mujeres que ni de chiste piensen en embarazarse en lo que están estudiando la licenciatura, la maestría o el doctorado, porque no van a poder no van a poder ejercer su maternidad y aparte llevar una carrera exitosa. Entonces, el simple hecho de que esto esté tan normalizado, porque está muy, muy normalizado esa actitud y ese comportamiento, pues es simplemente asqueroso, es lo que yo diría. Entonces, de primera mano yo sí puedo decir que el mundo académico científico sí está plagado de machismo en muchos niveles. Sí, también ya me he topado con profesores que dicen cosas asquerosas acerca de las mujeres, en concreto un profesor que no voy a mencionar, pero también me dio clases y ya fue, ya lo expulsaron. La ciencia está plagada de machismo, al igual que todos los rubros de la humanidad, y espero
de todo corazón, de verdad, que hagamos algo muy pronto. Porque repito, imagínense todo el conocimiento que se ha quedado sepultado bajo el piso del machismo. Conocimiento que nos puede ser útil. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, una mujer no debería de tener que escoger entre la maternidad y entre la investigación científica, o en general entre su desarrollo profesional. Y una mujer no debería de limitar sus opciones profesionales únicamente por el hecho de ser mujer. Claro, sí. Y yo solo para contestar la pregunta de Luis y pasar como a un tema menos pesado. Yo conozco a una bastante desconocida que se llama Mariam Mirzakhani, que es una matemática que no se ganó el Nobel, pero se ganó la medalla Fields, que es como el Nobel de las matemáticas. Y lo que hacía era unir ciertas áreas de la topología con matemáticas y ¿cómo se llama? Geometría hiperbólica. Y eso funciona, y gracias a eso funcionan muchos sistemas de satélites actualmente. Aparte se glorifican, ¿no? O sea, las figuras masculinas, pues no sé, Einstein en su tiempo era y pues actualmente ni siquiera en la actualidad, por ejemplo, ¿eso cuándo fue? De la que platicas. Esta chica creo, no me acuerdo, pero falleció recientemente en 2017. Pues sí, precisamente, y no es como de conocimiento común, ¿no? No hay ningún artículo, no hay ningún video en YouTube en sí que me salga a mí en la historia. Si pones su nombre, sí salen videos en YouTube de cómo le dan la medalla Fields. Sí, pero pues sí. Así que como que haya artículos de divulgación diciéndote esto, pues no. Como equidad, ¿no? En la divulgación entre géneros. Sí, incluso también en los millonarios. Hay varias millonarias en el mundo y normalmente están hablando de los millonarios hombres. Pues gracias a Joatzin por haber venido. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que se me pasó súper rápido el tiempo. La pasé súper bien. Cuente conmigo. Cuando gustes. Sí, nunca había participado en un podcast. Consumo varios podcasts, pero nunca había participado en uno. Es una experiencia muy agradable para mí. Es como estar del otro lado. Pues también eres nuestro primer invitado. Qué buena onda. Bueno, mi nombre es Joatzin Peñaflor Telles. Soy bioquímico y biólogo molecular de licenciatura. Tengo una maestría en infectómica y patogénesis molecular y ahorita me encuentro estudiando el doctorado en infectómica y patogénesis molecular, especializado en virología molecular, Centro de Investigaciones Avanzadas, Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Me especializo en el estudio de los calicivirus, virus que causan episodios gastroenteríticos agudos, a diarrea. A nivel mundial son muy prevalentes, y trabajo particularmente con un virus que infecta a gatos que causa enfermedades respiratorias, que se llama Calicivirus felino. Suena a tema de doctorado. Muy cabrón. Pues bueno, amigos, el tiempo se nos ha acabado. En nombre del team de Verimatlog le damos las gracias a Joatzin por haber venido aquí con nosotros a platicar sobre la ciencia. Muchas gracias, Joatzin. Y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Verimatlog. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y Google Podcast. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima emisión. Bye bye. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Verimatlog.